Creo que arreglé la cámara y por fin salgo enfocada sin mucho ruido en la imagen. Así que si es así, Laura 1, tecnología 5. Pero no pasa nada. Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal. Había estado pensando en hablaros de los diferentes sitios del hospital donde yo he hecho prácticas o he trabajado, para que si os toca ir a uno de esos sitios, y no, obviamente no habéis estado nunca, pues tengáis una idea así más o menos de lo que es todo esto desde mi opinión personal, ya sea como trabajadora o estudiante. Y bueno, lo que no quiero es cambiar de opinión a nadie, pero yo os digo mi opinión como persona, individuo, que pasó por esos sitios y que tuvo X experiencias. Así que no me enrollo más y empezamos. Hoy vengo a hablaros de maternidad o de neonatos. Y diréis, ¿por qué maternidad y neonatos y no a lo mejor un sitio más especializado o algo más sencillo? Bien, porque fue, creo que de mis primeras prácticas, de las que salí bastante desencantada con el mundo docente, y luego me di cuenta de que no era un sitio para mí. Haréis prácticas en muchos sitios que, o bien porque no se os dé bien, o bien porque no pegue con vosotros, por alguna razón diréis, este no es mi sitio. Pues eso es lo que a mí me pasó con maternidad y neonatos, y os voy a explicar por qué. Bien, yo no sabía que me iba a encontrar en maternidad o en neonatología. Eran la misma planta, pero estaban divididos, eran como dos mundos completamente diferentes y dos docentes completamente diferentes y dos equipos de trabajo diferentes. Entonces, de maternidad, que eran todos padres estresados, muchas dudas que yo, claro, no podía resolver porque yo no soy madre y menos en esa época, y que te hacen preguntas a ti que tú no sabes contestar. Y luego estaba el otro mundo, que era neonatos, que era el que a mí me tenía completamente acojonada, porque yo pensaba, vale, a mí no me gustan los niños, pero es que esos niños son específicos, porque además son niños súper chiquititos, pero muy muy chiquititos, que normalmente obviamente están ahí porque son prematuros o tienen alguna patología o algo. Y claro, ya de ser niños muy pequeños y además con alguna cosa que implica tener algún cable alrededor de ellos, era como peligro, 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 no la cagues. Esa era lo único que había en mi cabeza. Además de que yo iba con la cosa de, vale, niños, bebés, caca, vómitos. Eso era lo único que yo pensaba y decía, no. Eso no era para mí. Así que nada, yo llegué a neonatos y me encontré otra cosa completamente diferente a lo que mi cabeza había imaginado, que era un sitio como zen. Era un sitio blanco, con una música de fondo, todo súper zen, todo era como y yo flipé en colores porque era lo último que yo me esperaba, y la gente transmitía tranquilidad, era impresionante, y las madres, yo no he visto madres más agradecidas que las madres de neonato. Les enseñaban a coger a los niños, porque las madres tenían mucha cosa con coger a los niños con todos los cablecitos que les envuelven, que además es tu hijo, a lo mejor es el primero, y la gente transmitía una tranquilidad, un saber estar, no sé, yo flipé, y encima me encontré a uno de los mejores docentes que he tenido, que te explicaba que bueno, que con los niños hay que tener cuidado, pero que no son trocitos de cristal, que sí, que tengas cuidado, pero que son seres humanos, hay que tratarlos con amor, hay que expresarles el amor y tal. Allí, claro, les dábamos de comer nosotros, los estudiantes y los enfermeros, y tenían las sillitas, tú te ponías al bebito, les dabas de comer, les dabas golpecitos, y era como, ¡ay, qué monos! Y lo estoy diciendo yo, que puedo contar los niños que me gustan con los dedos de una mano y me sobran la mitad. Así que eso, era muy bonito. Y además los nervios que tú tenías de, vale, los adultos tienen unas dosis de medicamentos, los niños tienen otra dosis de medicamentos y los neonatos tienen otra dosis de medicamentos diferente. ¿Cómo lo hago? Y yo me acuerdo que este docente pues se paraba con nosotros y nos ponía problemas todos los días de cálculo de dosis,
y a día de hoy lo agradezco muchísimo. Nos enseñó a montar una incubadora, a hacer la cama de la incubadora, a lavar, a bañar a los niños, a darles de comer, lo de los eructitos, de todo. Lo que no hice yo ahí fue coger vías, obviamente, porque en los neonatos es muy difícil y además de ser difícil, da mucho respeto. Pero bueno, es una cosa que yo no me veo haciendo en el futuro, pero no me importaría tener que pasar por ahí si tuviera que trabajar por ahí. Pero dio bastante cosilla. Con lo que peor lo pasé yo fue con maternidad. A mí maternidad no me gustó, me desenamoré de todo lo que yo pensaba que era dar a luz. No. Y además la docente que me tocó me hacía llorar todos los días. Ya os dije en el otro vídeo que no os dejéis que la gente os coma la cabeza. A mí es que esa tía me comió muchísimo la cabeza, me hizo sentir súper mal conmigo misma y yo no había día que yo no llegara a mi casa llorando, diciendo es que no puede ser, es que daba igual lo que fuera, llegar antes, llegar 5 minutos después, irme a comer y tardar 2 minutos de más, o irme a comer porque se han ido todos y no decírselo y era un problema. La verdad, todo lo que podía hacer mal en unas prácticas las hice mal y me tocó con ella y me cogió como su punching ball personal y en fin. Entonces, después de mucho llorar me di cuenta de que además eso no era lo mío, no sabía responder a las preguntas de maternidad, el cálculo de dosis de maternidad yo por lo menos nunca me quedó claro porque con ella ni siquiera hice un problema ni quiso explicarme absolutamente nada. Aprendí cómo se le hacen los agujeros de las orejas a un bebé y desde entonces sueño con eso porque por lo menos donde yo hice la práctica de maternidad es coger el pendiente y prácticamente atravesarle la oreja al niño con el pendiente, el lóbulo, y suena como... y da muy mal rollete y nada, por lo demás es una planta normal, tú tienes a tus pacientes, vas habitación por habitación, tienes sus repartos de comida, de tolerancia, de dieta, de medicación y tal, y luego les tienes que explicar X cosas determinadas de los partos, supongo que sobre todo a las primíparas. Y claro, yo no sabía lo que era, a mí me daban un folleto, me decían repártelo por las habitaciones, yo repartía el folleto y me venían a hacer preguntas y yo no sé responderte. Pero bueno, yo salí muy desencantada de ese sitio y agradezco que solamente fuera un mes porque creo que fue el mes más largo de mi vida y nunca más. Tuve la suerte que el docente, por ejemplo, que tuve en neonatos, trabajaba en más de un sitio y nos dio una charla estupenda sobre el ductus de los neonatos, que es una cosa cardíaca maravillosa, que fue una charla extraordinaria de la que yo aún me acuerdo, que éramos 3 estudiantes y todo lo demás eran enfermeros del hospital. Súper interesantes, todos interesadísimos, una cosa que yo no había oído hablar nunca, pero que nunca se sabe cuándo te lo puedes encontrar. Y nada, en resumen, maternidad era cambiar muchos pañales. Yo no había cambiado un pañal en mi vida, con 19, 20 años, no me acuerdo con cuántos años hice las prácticas y me harté a cambiar pañales, a tener trucos para que no te den ganas de vomitar. Yo me ponía debajo de la nariz el alcohol de las manos o llevaba colonia, me lo ponía debajo de la nariz para cuando tuviera que cambiar los pañales, porque eso apesta, que da gusto, por lo menos en mi opinión. Y nada, hacía esos pequeños truquitos y luego es verdad lo que dicen las madres, que al principio es como que coges al niño con los 2 brazos y ay, el niño que se me va a romper y al final los neonatos, además que son chiquititos, es que prácticamente te caben en la palma de la mano y los llevabas en la palma de la mano, los levantabas, les cambiabas las sábanas, todo era todo práctica y
muy muy bonito. Es un sitio donde yo creo que como mínimo se tiene que pasar en prácticas a ver pues a esos niños tan delicados, esos pacientes tan especiales que se tienen en esos sitios, y sobre todo porque es una manera de aprender a tratar a esos padres que están en esa situación de tener a un niño recién nacido lejos de ellos, porque normalmente, claro, ahora mismo creo que tú das a luz, te dan a tu hijo, lo haces piel con piel y de ahí no tienes por qué separarte de ellos, pero con los neonatos no es así. Los neonatos están en una sala cerrada donde tienes X momentos de visita, donde a algunos ni siquiera les puedes dar el pecho, te tienes que sacar tú la leche para que se lo den los enfermeros. Algunos ni siquiera tienen la capacidad de poder coger a su hijo porque, yo qué sé, tiene una sondita nasogástrica o necesita una mascarilla para respirar o lo que sea, y eso es demoledor, y acabas aprendiendo a tratar a los padres más que a los niños. Y la verdad es que fue un sitio entrañable. He estado en otro sitio que a mí me pareció bastante más duro, que fue en oncología infantil, pero que también me dio un giro de 180 grados a lo que yo pensaba del servicio cuando entré y cuando salí de allí. Y bueno, esa es mi experiencia con maternidad y neonatos. Espero que os sirva de algo. Si os interesa, empezaré a hacer vídeos de los sitios en los que he estado, como era mi idea principal, para que os hagáis un poquillo ahí una idea de lo que os podéis encontrar. Todo claro desde mi opinión, vuelvo a repetir. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.